El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en Mateo el capítulo 27 y el versículo 46 que dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El tema del sufrimiento siempre ha sido un tema muy controversial a través de la historia, sobre todo en el cristianismo, ya que ha dividido las opiniones de personas que culpan a Dios de su propio sufrimiento como el causante de todos estos padecimientos que se tienen en la tierra. Otros dicen que simplemente es la consecuencia del pecado. Pero nosotros sabemos que el Señor ha creado seres con libre decisión. Y eso no solamente lo hizo aquí en la tierra a crear a Adán y Eva, sino también lo hizo en el cielo. Dios creó a todos sus ángeles con un libre albedrío. Y al Dios hacer esto, estaba corriendo un riesgo, porque ese riesgo era grande, de tal forma que tal vez algunos de sus ángeles podrían tener algún tipo de, tal vez, vindicación de lo que ellos realmente querían hacer con sus propias vidas, sea en los asuntos de la rebelión, tal y como ocurrió con Satanás. Sin embargo, Dios corrió el riesgo y el Señor creó a sus criaturas inteligentes para que ellas pudiesen decidir qué era lo bueno para sus propias vidas. Satanás era un ser de mucho poder y gloria, tanto que era admirado en todas las esferas. Y Satanás fue hecho, como dice Ezequiel capítulo 28 y el versículo 12, sello de la proporción, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Satanás tenía, siendo Lucifer, una responsabilidad, la cual era estar cerca de la presencia de Dios, y había sido puesto en lo más alto de los seres creados. Él debía revelar los propósitos de Dios al universo. Luego de que éste pecó, su poder de seducción realmente llevó a muchos otros seres a también pecar, porque su poder de seducción es bastante grande y hoy en día lo sigue siendo. Nosotros podemos pensar que Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos sencillamente arrojar una piedra al suelo. Pero Dios no lo hizo. El Señor no vence a la fuerza, sino que vence con razones y con hechos. La autoridad de Dios descansa sobre su bondad, descansa sobre su misericordia y sobre todo sobre un amor que revela a toda su creación. Por lo tanto, el gobierno de Dios es un Dios moral y es un gobierno fundado en la verdad. Jesús no depuso su vida hasta haber cumplido la otra que había venido a hacer y exclamó con un suspiro: consumado es. Cuando esto ocurrió, los ángeles se regocijaron con estas palabras, porque el Señor había llevado a cabo su plan triunfante y había vencido a Satanás. De tal forma que hubo gozo en el cielo y el plan de redención fue llevado a su culminación. De aquí en adelante, la cuestión referente al ser humano se da de acuerdo a su obediencia. Y nuestra obediencia a Dios nos puede llevar tanto a estar cerca de la presencia de Dios como sencillamente a una perdición eterna. Satanás tuvo el propósito de desbaratar el plan de Dios, pero sus fundamentos y sobre todo sus propósitos llegaron demasiado hondos y se dejó llevar por su propósito sanguinario hasta llevar a la muerte de Cristo. Satanás entonces tuvo una consulta con sus ángeles porque nada había logrado contra el Hijo de Dios. Y era entonces necesario redoblar sus esfuerzos contra la raza humana. Y ese es el objetivo de Satanás hoy.
el engañar, el engatusar y el hacer caer a la raza humana, para que no solamente él se pierda por la eternidad, sino todos los demás. Pero cuando nosotros estamos bajo esa prueba y también cuando estamos bajo la tentación, los ataques satánicos, debemos tener en cuenta que en ese crisol el cual estamos padeciendo, Cristo mismo es el crisol. Porque Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna. ¿Y por qué Cristo es el crisol? Sencillamente porque el crisol nos lleva a estar más cerca de Cristo, a ser más semejantes a Él. Por lo tanto, es necesario que miremos de forma positiva, que seamos llenos de tranquilidad y descansemos en las manos de Dios, porque Él es el que ha preparado todo para que nosotros podamos vencer. Cristo, el crisol que nos mueve hacia la redención, el que nos mueve hacia la vida eterna. Que el Señor les bendiga.